Vamos con más, el tema del cubrebocas, el uso del cubrebocas, sobre todo en el transporte público. Es obligatorio, se anuncian sanciones para los que no respeten esa disposición de la autoridad en la materia. Víctor Medina tiene información al respecto, no es algo nuevo, es algo que ya conocíamos desde hace meses, pero permítame decirlo así, creo que también hasta en eso ha habido exceso de confianza. Víctor, muy buenas noches, adelante. Hola amigos, muy buenas noches. Y efectivamente ha habido un exceso de confianza entre la población y hemos relajado sin duda esta situación de las medidas sanitarias, y evidentemente esta nueva variante del COVID-19 se ha dicho que es más contagiosa y lamentablemente así lo estamos constatando, y desde luego que en lugares como el transporte público, que son sitios cerrados, la propagación, pues el riesgo incrementa evidentemente, y ahora las autoridades sancionarán a los operadores o choferes de taxi y transporte público que no utilicen la medida básica elemental, que es el uso del cubreboca, y las multas aquí en esta nota la presentamos. La nueva variante de COVID-19 se ha informado que es más contagiosa, incluso en personas ya vacunadas. En lugares cerrados como en el interior de un autobús, el riesgo de propagación es mayor cuando no se usan medidas básicas como el uso de cubrebocas. Como medida preventiva, la Dirección de Transporte Público del Estado comenzó a aplicar multas a choferes tanto de autobuses como taxis que no cumplan con esta medida sanitaria. 10 días de salario mínimo. 10 días, entonces por eso tienen que estar. Hoy, perdón, son unas. Ya es motivo de una infracción, entonces ahora los conductores por eso ya utilizan más el cubrebocas. No dudo quien se quiera pasar de listo y en algún tramo se lo quite, porque a veces es un poquito incómodo, pero es necesario para evitar una ola de contagios. Que los usuarios utilicen cubrebocas a bordo del transporte público es obligatorio. Los choferes operadores pueden incluso no dar el servicio a quienes no lo porten. Y deben de seguir utilizando los protocolos de sanidad. Nosotros estamos trabajando de manera en conjunto en la zona conurbada que es Veracruz, porque del río Medellín. Aunque se reconoce que no siempre se cumple, los autobuses deben ir al 50% de su capacidad de usuarios. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. Y nos corresponde como sociedad, desde luego, cuidarnos para cuidar a los demás, siguiendo todos los protocolos sanitarios. En el transporte público es sin duda obligatorio el uso de cubrebocas, y lamentablemente en una jornada, en un recorrido que hicimos este día con la cámara de Alejandro Ramírez Hernández, lamentablemente vimos a muchos choferes y también a muchos usuarios sin utilizar el cubrebocas. Le voy a pedir a Alejandro a ver si puede panear de su lado derecho para mostrarte un ejemplo de esto que estamos diciendo. Hay transporte público aquí estamos en una parada de autobuses, precisamente para que nos dé a conocer y veamos la realidad del transporte público. Obviamente hay pocas unidades de tránsito, en este caso de transporte público, no pueden estar cubriendo todas las rutas, y desde luego que pues es responsabilidad ciudadana, responsabilidad social, contribuir para evitar que no se siga propagando esta pandemia del COVID-19, que lamentablemente pues ya vemos las cifras de los fallecimientos, y bueno, los casos siguen en incremento lamentablemente pues prácticamente en todo el país, y desde luego que aquí en Veracruz no es la excepción. Y bueno, solamente recordar que hay que usar el cubreboca a bordo del autobús, también los señores conductores de taxis tienen que usarlo, y desde luego también nosotros como usuarios. Así que la responsabilidad es mutua para frenar esta situación del COVID-19 con esta nueva variante que ya está impactando de manera significativa, Julio. Así es, Víctor, hay que ser responsables los conductores del transporte público y los usuarios, aunque también hay que recordar que los mismos conductores del transporte público tienen la facultad de decirle al cliente, ¿sabe qué? No lo puedo transportar, no lo puedo llevar porque usted no está usando el cubrebocas. Sin embargo, bueno, pues solamente está ahí como en facultad. Ahora falta que se cumpla. Así es, falta que se aplique y que haya esa corresponsabilidad entre ciudadanos y los operadores, ¿no? También la misma ciudadanía, como en otros casos hemos visto, que ha denunciado a quienes no utilizan el cubrebocas a bordo del transporte público, incluso, bueno, hemos visto que los han bajado, pero bueno, aquí es más que nada la cultura preventiva, como bien dices, para cuidarnos todos.
Así es, muchas gracias, Víctor, muy buenas noches. Esperamos que muy pronto esto cambie, que el color del semáforo epidemiológico sea distinto, que las cifras sean distintas, pero la realidad es que hoy estamos hablando de un incremento y comentaba al inicio del noticiero 4 municipios conurbados importantísimos con un número poblacional importante en semáforo rojo, los 4. Sí, ya muy lamentable y bueno, es una realidad. No había pasado esto, pues no teníamos datos, por lo menos en los recientes meses, de que ocurriera lo que estás mencionando, de estar en semáforo rojo estos 4 municipios, y bueno, es una importante cantidad de población la que se mueve, y bueno, el riesgo ahí está latente, por eso hacer conciencia de los cuidados básicos del uso del cubrebocas. Muchas gracias, Víctor, buenas noches y nos vemos mañana.